Hola, soy Santana y en este vídeo vamos a ver los valores del se. Como hay muchos tipos y a veces las diferencias no están muy claras entre ellos, he decidido separarlos en cuanto a si tienen función sintáctica y si no la tienen. Vamos a empezar por los que no tienen función sintáctica, que tenemos el se pronominal, el se impersonal y el se como una marca de pasiva refleja. El se pronominal es muy sencillo, porque el se va incluido en el verbo. Es decir, es como si el verbo tuviese esa parte obligatoriamente. Y pues tenemos dos casos de verbos. Hay verbos que no existen de otra manera, como puede ser el verbo arrepentirse. Y cuando aquí tengas un poco de duda, lo más fácil es que lo conjugues. Es decir, si tienes que decir yo me arrepiento, sabes que sí o sí ese se va incluido en el verbo. Y el otro caso de verbo es que no es que lo requiera, como en el caso de arrepentirse, sino que al añadirle este se al propio verbo, le da un matiz diferente. Es decir, por ejemplo, tenemos el verbo dormir. Dormir es un verbo en sí mismo, pleno con su significado y no necesita nada más. En cambio, si decimos dormirse, semánticamente tiene un matiz diferente. No es lo mismo dormir que dormirse. Pues si nos encontramos con una oración en la que viene el verbo dormirse, ahí es perfectamente pronominal, porque está haciendo alusión a un verbo en concreto, a un sentido de ese verbo en concreto. Por ejemplo, con el verbo lamentarse. Como ya hemos visto por los dos ejemplos, tenemos verbos que lo requieren obligatoriamente, como arrepentirse, que cuando lo conjugamos vemos que está el pronombre átono, me o nos, etc. Y luego tenemos el ejemplo de que hay verbos que en sí mismos no requieren ese se, pero si le añadimos el se, que formaría parte del verbo, no es que le añadamos una cosa aparte, sino que convertimos ese verbo, hacemos un verbo nuevo para darle un matiz diferente, como en el caso que explicábamos de dormir, dormirse, que realmente dormirse no es como dormir, es como quedarse dormido. Como segundo se de los que no tienen función sintáctica tenemos el se impersonal, que como su nombre indica no tiene sujeto. Una manera muy fácil de identificar este se es que suele estar relacionado con verbos como se rumorea, se dice por ahí. Quien lo diga o quien lo rumoree no lo sabemos. Es como un ente abstracto, no hay sujeto. Otra pista es que siempre va a ir con un verbo en tercera persona singular. Voy a ponerte otro ejemplo para que lo veas más claro. Este es un ejemplo que usamos bastante en la lengua hablada y en conversaciones. Se vive bien aquí. ¿Quién vive bien aquí? Pues no lo sabemos, es impersonal. Aquí me gustaría añadir una cosa importante sobre la concordancia, que cuando tenemos este tipo de oraciones con el se impersonal, pero luego vamos a tener un complemento directo que está en plural, no debemos hacer la concordancia. Es decir, si tenemos, por ejemplo, se vio a muchos famosos en la fiesta, no debemos decir se vieron a muchos famosos en la fiesta. Esto a veces no se explica, pero la nueva gramática hace bastante hincapié en esto porque como que en la lengua oral solemos confundirlo mucho, pero porque ya tenemos la norma de concordar sujeto con el verbo y todo, pero no, en estos casos siempre en singular, como ya te he dicho, el se impersonal siempre va con un verbo en tercera persona singular. Vale, y el tercer se sin función sintáctica es el se como marca de pasiva refleja o se reflejo o no sé cómo lo llamarás, pero bueno, te he puesto la opción más larga para que no haya duda. Este yo creo que se ve más claro con un ejemplo. Tenemos una oración como puede ser se han suspendido los exámenes. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a pasar esa oración a pasiva. Los exámenes fueron suspendidos. ¿Qué pasa? Que si al pasarlo a pasiva perdemos ese se, significa que ese se era una marca de pasiva refleja. Vale, este no es como el se impersonal, esta oración sí tiene sujeto. Vamos a ver otro ejemplo. Se ha logrado un acuerdo, es decir, un acuerdo ha sido logrado. Y ahora vamos con los tipos de se que sí tienen función sintáctica. Es decir, si te lo encuentras en una oración de sintaxis, tienes que poner su función. Y el primero es facilísimo. Se como le. Pues, como te acabo de decir, se como le es lo mismo. Se misma función que le, que normalmente pues va a ser complemento indirecto. Sería como si dijésemos le lo dije. Pero como queda tan mal, se lo dije.
O sea, piénsalo así, ¿vale? Y como hemos dicho, hay que poner su función sintáctica, que en este caso es complemento indirecto. Por si hay alguna duda, sería yo sujeto, yo se lo dije, sé. A él complemento indirecto, lo sería nuestro complemento directo y dije el verbo. En segundo lugar tenemos el se dativo o dativo ético o no sé cómo lo llamaréis, pero vamos, se dativo. Este causa mucha confusión, pero realmente es súper sencillito, porque no tiene una función como tal, su función reforzar una idea o darle como más intensidad o potencia, y por esto mismo se puede eliminar. Por ejemplo, si tenemos una oración como se corrigió todos los exámenes en una tarde, lo que queremos es como exagerar que se corrigió todos los exámenes de la clase en una tarde. Y de la misma manera podríamos haber dicho corrigió los exámenes en una tarde. Se puede eliminar. A continuación tenemos el se reflexivo, entre los que sí tienen función sintáctica. ¿Y qué función sintáctica va a tener el se reflexivo? Complemento directo. ¿Qué pasa? Que si en la misma oración en la que tenemos un se reflexivo ya tenemos un complemento directo, complemento indirecto. Vamos a verlo con un ejemplo. María se lava. Ese se está haciendo de complemento directo. En cambio, si tenemos el ejemplo de María se lava los dientes, aquí los dientes es claramente nuestro complemento directo. Pues se, complemento indirecto. Vale, un truquito para el ser reflexivo es que si por ejemplo tenemos María se lava, ponle siempre detrás a sí misma. Si no cambia el sentido de la oración, si no tienes que cambiar verbos, ni estás queriendo decir otra cosa, y es exactamente lo mismo, el mismo significado, significa que es un ser reflexivo. Así que tú ante la duda siempre pon a sí misma. Y por último tenemos el se recíproco, que se parece un poco al reflexivo, pero vamos a verlo bien. Lo característico del ser recíproco, o lo que nos va a ayudar a identificarlo de una manera bastante rápida, es que tiene varios sujetos. Es decir, igual que el ser reflexivo es una cosa de a ti mismo o una cosa más individual, el ser recíproco, como su palabra indica, va a incluir a mínimo dos sujetos. Y en cuanto a su función sintáctica va a pasar exactamente lo mismo que con el ser reflexivo. El ser recíproco siempre va a ser complemento directo. ¿Cuándo no va a ser complemento directo? Cuando en nuestra oración que incluyamos el ser recíproco y también tengamos otro complemento directo, por lo que el ser recíproco va a ser nuestro complemento indirecto. Vamos a verlo más fácil con este ejemplo. Mis padres se abrazaron. Este se es un ser recíproco con función de complemento directo. En cambio, si tenemos mis padres se dieron un abrazo es nuestro complemento directo, por lo que el se complemento indirecto. Y siempre va a ser así, así que si lo has entendido una vez realmente no es muy complicado. Vale, antes de ponerte varios ejemplos para que intentes resolverlos y luego te doy la respuesta, me parece importante decirte que al igual que los de sin función se ven más claros porque son como parte del verbo, se ve claramente que no tienen como una función aparte más que añadir información a nuestro verbo o conjugarlo de alguna manera. Los que sí tienen función sintáctica es muy importante que nunca se te olvide poner esta función, porque los exámenes te pueden bajar muchísimo la nota. Bueno, en el dativo no he puesto ninguna función porque realmente ya te he dicho que no es como una función sintáctica, sino como una función más semántica o enfática. Simplemente tendrías que poner debajo que es dativo. Y ahora te voy a poner un montón de ejemplos para que intentes resolverlo tú y luego lo resolvemos juntos. Se ayudó a los más necesitados. Se ha divulgado la noticia. Mis hermanas se liman las uñas. Sé más paciente. Se admiten reclamaciones. No se avergüenza de sus errores. Y por último, para este trabajo se requiere un C1 de inglés. Te dejo las soluciones en la caja de descripción y te animo a que dejes tus dudas en los comentarios o si quieres que explique otra cosita que todavía no he explicado. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente.